Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 23 de abril del 2020, es jueves de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Vamos avanzando ya jueves, hace 2 semanas comenzábamos el triduo pascual. A mí me gusta siempre poner esta perspectiva, ¿no? Es lógico esto, que pensemos así, o sea, bueno, hace 2 semanas hemos comenzado a vivir esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y esta resurrección se prolonga en esta celebración, en esta cincuentena, y bueno, este es el segundo jueves de Pascua, para que me lo entiendan. Bueno, hoy, vamos a ver, hoy es día de San Jorge, sí, San Jorge de Capadocia, mártir. Supuestamente él era hijo de un oficial romano, fue educado en la fe. Él entra en la carrera militar, según lo que nos dice la leyenda. Recuerden que en el caso de la devoción a San Jorge, por mucho que es patrono de Inglaterra, es patrono de Cataluña, San Jordi, es patrono de Hungría, bueno, miren, es patrono de un montón de lugares. Además, a él le debemos, hay que decirlo, porque la leyenda que se creó alrededor del siglo, finales del siglo VIII, inicios del siglo IX, de él montado en un caballo y matando un dragón, pues ese es el origen de todas las historias de caballeros y de dragones y todas estas cosas, ¿no? Pues sí, de ahí viene. Hagan de cuenta que la lucha contra los dragones y demás, eso sale de ahí, es una leyenda, de la leyenda áurea, de la leyenda dorada que se dice. Pero lo que sabemos hasta donde se puede es que él fue oficial de Diocleciano, fíjense, del emperador Diocleciano, y en el año 303, cuando la persecución arreció, la última gran persecución, terriblemente, pues él confesó ser cristiano. Él no negó, lo torturaron, hicieron con hasta que al final lo decapitaron, según dice miren, es que las biografías de él son ya del siglo más tardío, en el finales del siglo IV, inicios del siglo V, pero sí siempre señalan que fue mártir, o sea, es que fue martirizado. Y ya les digo, y fue un mártir muy, muy famoso. Y luego con esta figura de la caballería y todo aquello, ¿no? Eso que en la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, fue muy importante. Entonces, por eso es que sale estas situaciones. Ahora, su patronazgo, no hay que negarlo, o sea, ya les digo, Inglaterra, Cataluña, vamos, es muy, muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Leía yo por ahí, en algunas de las leyendas que se arman, que a él se le representa, efectivamente, con una lanza, que sería la fe, en un caballo blanco, que sería la iglesia, y luchando contra el dragón, que es la herejía, o contra Satanás, todo esto. Bueno, yo creo que ahí en ese caballo nos tenemos que montar todos, oigan. O sea, con la iglesia, con la firmeza de la iglesia y la lanza de la fe, tenemos que vencer tanto dolor que estamos viviendo, y hay que vencer el mal, haciendo bien, haciendo el bien. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos. Hechos de los Apóstoles, seguimos. Hechos de los Apóstoles, ya saben, es el libro de texto de esta Pascua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. El resultado de lo que hace Pedro y Juan, que siguen predicando a pesar de lo que les dicen en el Sanedrín. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el discípulo no es más que su maestro, así que por lo tanto que hayan decidido matarlos, pues es la consecuencia más lógica de la fidelidad al Señor. El que es fiel va a ser reprendido, regañado, ajusticiado. Ahora bien, ¿qué nos dice el discurso de Pedro y los demás apóstoles? Aquí ya no es Pedro y Juan únicamente, yo me equivoqué al inicio. Aquí esos son los apóstoles, o sea que no solamente es Pedro y Juan, lo que hemos escuchado en el capítulo 4. ¿Y qué dice Pedro? Miren, yo lo resumo en 3 cosas. Primero, la razón por la que lo llevan delante del Sanedrín. Han llenado Jerusalén con... Qué lindo eso. Mire, usted lo que tiene que llenar hoy es su familia, su casa,
dado que estamos en esta cuarentena, estamos en este aislamiento social, su tarea es llenar su casa de Dios, de hablar de Dios. Padre, pero es que viera, qué difícil. Y es que era fácil para los apóstoles. ¿Era fácil para ellos decir estas cosas? No, no lo era. Segundo, fíjense lo que dice claramente, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues sí, ahí está la clave. Miren, precisamente por andar obedeciendo a los intereses de este mundo, qué fácil se cae en el cinismo, qué fácil se cae en la corrupción, qué fácil se cae en esto. ¿Por qué? Porque los criterios de este mundo son vacíos, pasan una factura muy alta. Y no, nosotros lo nuestro es obedecer a Dios. Pero es que todos están haciendo, no. Es que ya todo el mundo está saliendo a la calle, ya todo el mundo no. Es decir, eso no es exactamente la manera de proceder. Lo nuestro es dejémonos conducir por la fuerza del Espíritu de Dios, que es lo que va a señalar. Tanto lo insiste Pedro, no vuelta. Fíjense, nosotros, es lo tercero que quería, somos testigos de esto. Y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ahí está el asunto. Obedecer, escuchar, estar atentos a la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que ser testigos, tenemos que ser capaces de comprender, de proclamar con firmeza. Ustedes lo colgaron del madero y ustedes lo mataron. Uy, es duro Pedro, Pero es que así es. Decían los del Sanedrín, nos están haciendo responsables de la muerte de esta. Ay, ¿qué? Si ellos son los responsables, pues. Claro que lo son. Cuando no asumimos nuestras responsabilidades, ¿verdad? Qué difícil es el cambio cuando no hay deseo de cambiar, cuando no hay deseo de asumir las faltas. A mí me duele muchas veces encontrar gente que sabe que ha actuado mal. Ya podemos ser nosotros mismos también, ¿no? Pero que ha actuado mal y que sigue insistiendo, empecinado en una actitud soberbia. Y uno dice, ¿no se dan cuenta del daño que se hacen a sí mismos? O sea, el daño que hacen a los demás está claro, pero el que se hacen a sí mismos. Bueno, el Evangelio. Sigamos, capítulo 3. Seguimos, nos vamos a leer completamente el capítulo 3, ¿no? Versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra. Habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Les dije desde el lunes que la manera de escribir de Juan son círculos concéntricos, va avanzando. Está repitiendo lo mismo. El que ha venido del cielo es el que habla las cosas que conoce. Los de la tierra hablan de las cosas de la tierra. Pues sí, el que ha bajado del cielo, en el Hijo del Hombre nos decía anteayer, y vuelta una vez más. Pero fíjense cómo va ampliando, porque no aceptan su testimonio, pero lo dice. Pero el que acepta su testimonio, ya se amplió el círculo, reconoce, certifica, esa es la traducción, que Dios es veraz. Aceptar el testimonio de Cristo es darle la razón a Dios. O sea, claro, ustedes dirán, Cristo es Dios, vamos, pero en el momento en el que está escribiéndose esto, se está comprobando, por eso la palabra confirma, certifica que el verbo encarnado es Dios, ¿ok? Entonces, fíjense, va avanzando, y fíjense, esto me encanta a mí, aquel a quien Dios envió a hablar las palabras de Dios, porque Dios, se amplía el círculo, le ha concedido sin medida su espíritu. Y luego dice, el Padre ama al Hijo. Ven, la Santísima Trinidad. O sea, vuelvo sobre esto una y otra vez más, ¿ok? El misterio de la Pascua nos revela el amor de Dios. Claro, el Padre ama a su Hijo. Muy bien. Pero no, porque lo dejó morir en la cruz. La paradoja de la cruz, una vez más, vuelve a aparecer. Es este concepto que tenemos a veces de cruz que está errado. El concepto de la cruz es para ver la cruz como el lugar glorioso donde Dios manifiesta todo su poder, que es lo mismo que decir, manifiesta todo su amor. Y por eso el misterio de la Pascua revela el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es el amor del Padre y del Hijo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Será que nos dejamos envolver por este Espíritu? ¿Será que no somos rebeldes, como dice este texto, sino que nos dejamos conducir por aquel que nos ha enseñado, porque nos ha dado las palabras de su Padre? Oremos.
Creo, Señor, en ti. ¿Dónde iría sin tu amor? Creo, aunque a veces lo confieso me cuesta y tengo dudas, pero creo. Creo en Jesús, el amigo de todos mis caminos, cercanos en mis pasos vacilantes. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, cabaña para los pobres, refugio en las horas de estío. Creo en la Iglesia una y santa, católica y apostólica, abierta a todos los hombres, pueblo de Dios en marcha, cuerpo de Cristo, ofrenda. Creo, sí, Señor. Quiero recorrer el camino de la fe a pie descalzo, con tu ayuda, con tu fuerza, para decirles a todos que creo en tu amor para conmigo. Amén. Es una especie de credo esto, ¿no? Pero muy lindo, ¿eh? Vale la pena. ¿Cree usted de esta manera? ¿Creemos en aquel que ha venido a hablarnos las palabras de Dios? Que Dios nos ayude para que esta fe crezca cada día más. Que Dios le bendiga.